Hermanos, buenas tardes. No pude subir el material de formación a través de YouTube. Espero que en este momento lo esté grabando para poder subirlo más tarde y que tengan ustedes el PowerPoint a través de la imagen de YouTube. Entonces, vamos a empezar el curso de esta sesión, de esta cuarta sesión. Recordemos, estamos en Historia de Salvación. Estoy un poquito así apurado porque estoy medio incómodo aquí. Yo todo grabado aquí en la computadora, pero no pude subirlo. Pero me voy en vivo con ustedes para los que estén ahí y voy a tratar de ser lo más práctico para que ustedes vayan guiando, vayan guiando estos. Me presento nuevamente para las personas que no nos conocen. Soy el padre Jorge García Arroyo de esta parroquia de San Antonio de Padua de Pautepec. Estamos estudiando Historia de Salvación, la Biblia y la Historia de Salvación. El tema es Abraham, Isaac y Jacob. Está muy padre este tema, de verdad. En lo personal, a mí me gustan mucho estas tres historias porque son lo que me ha tocado vivir y creo que también a ustedes. Pues vamos a iniciar entonces, hermanos, con el texto bíblico de esta tarde que corresponde sobre todo a iniciar con el Éxodo capítulo 3, verso 15. Recuerden que hay que tomar la Biblia y leer nuestra Biblia. ¿Qué le dice Dios en este capítulo 3:15? Vamos a ver qué dice en el Éxodo. Bueno, recordemos que aquí estamos en Moisés. Moisés, ¿qué le dice el capítulo 3 a Moisés? Dios le dice en este capítulo 3:15. Dios le dice a Moisés, Dios añadió y le dijo, esto dirás sobre Israel, el Señor tu Dios, el Señor de Dios de tus padres, de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Entonces, este es el Dios de Abraham. Este es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien, entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos? Vamos a empezar esta cuarta sesión. Recordemos lo que vimos en las sesiones pasadas. En la reunión anterior hablábamos de cómo el hombre decide desobedecer a Dios. ¿Y cómo desobedece a Dios? Pues se deja manipular por el maligno. Y su caída se convierte en el pecado. Es una caída vertiginosa. Hoy iniciamos entonces propiamente la historia de salvación. La vez pasada vimos lo que sería el pecado. Hoy iniciamos ya propiamente la historia de salvación al conocer la historia de Abraham, de Isaac y Jacob. Te invito a contestar en los comentarios la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado. Vamos al objetivo de esta sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es entender que solo confiando en Dios y haciendo su voluntad, seremos dignos de la salvación que Él nos ha prometido. Solo si confiamos en Dios. Entonces, es muy importante esto, ser hombres de confiar plenamente en Dios. Vamos a ver entonces el capítulo 12. Si tienen su Biblia, vamos a leer el capítulo 12 del libro del Génesis. Y vamos a ver cómo inicia la historia de salvación. Estos versos son muy importantes porque es mi historia y es tu historia, ¿vale? ¿Qué dice Génesis 12, 1, 3? Para los que tengan ahí, vayan leyendo. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirán de bendición. Verso 3.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. ¿Ok? Abraham carecía de las cosas que su corazón anhelaba, que eran importantes en aquellos tiempos. Una tierra propia y descendencia. Conviene mencionar que por aquel entonces era a través de la descendencia donde se perpetuaba el nombre de un hombre y era recordado para siempre. De esta forma, Abraham, pese a tener muchos bienes, carecía de una cosa fundamental, el sentido de su vida. Entonces, hablamos de unos 1800 años antes de Cristo. Es cuando inicia la historia de salvación con estas palabras. 3 palabras claves. Deja, anda y haré de ti. Podemos decir que son estas 3 palabras las etapas fundamentales de la vida cristiana. Estas 3 palabras son las etapas fundamentales de la vida cristiana. Grábalo porque va a ser una pregunta que vas a responder. Deja, anda, haré de ti. Son las etapas fundamentales. ¿Qué quiere decir deja? ¿Qué quiere decir deja? Bueno, pues ahí está. Deja. Renuncia, igual a conversión. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Abraham dejó su tierra y dejó sus tierras y sus parientes. Dejó tus tierras y sus parientes. Anda, entrega, igual a fe. Abraham tenía 75 años, una buena posición económica y social, pero dejó todo para salir a una tierra desconocida. Y la tercera palabra, haré de ti, la misión, la promesa. Abraham dejó todo lo que se oponía al plan de Dios y se hizo instrumento de salvación. Por su confianza en Dios, es nuestro Padre en la fe. Por su confianza en Dios, es nuestro Padre en la fe. Bueno, muy bien. Siguiente diapositiva. Ahí vamos los que, bueno, ya al rato la podrán ver en la diapositiva de YouTube. Dos palabras claves en esta enseñanza, fe y obediencia, hermanos. ¿Saben por qué la iglesia permanece hasta ahora? Por la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. ¿Quiénes son desobedientes? Bueno, pues la pandemia, hermanos, está dejando claro quién es fe, quiénes son los hombres de fe y quiénes son los hombres obedientes. Esta pandemia nos está dejando claro quién es. Por eso, vamos a iniciar ya nuestras celebraciones de misa. Toda la gente anda en la calle, hermanos. Toda la gente anda en la horrera. Toda la gente anda comprando. ¿Y la fe? ¿Y la obediencia? Yo no quiero ser desobediente, pero yo quiero que no pierdas tu esencia y tu fuerza en Dios. No quiero que pierdas a Dios. Vienen momentos difíciles, políticamente muy difíciles. Y parece que nos están adormeciendo con esto. Miren, me dolió mucho escuchar un comentarista en la radio y en la televisión. Dice, es más peligroso ir a misa porque ahí sí te puedes contagiar y en el mercado no, y en la horrera no, y en las tiendas grandes no, porque ahí nada más pasa una sola persona. Y en la iglesia no, porque pasa la familia. Qué simpáticos. Estamos teniendo fe y obediencia a la pandemia y no fe y obediencia a Dios. Bueno, ya me salté de la raya aquí. Vamos, fe y obediencia. ¿Qué significa fe y obediencia? Fe y obediencia, como lo venimos viendo, es precisamente, Abraham no tiene hijos, su esposa Sarai es estéril, ambos son ancianos, pero cree en la promesa de Dios. En esta situación de desesperanza es cuando Dios toma la iniciativa y busca a Abraham, sale a su encuentro. Vemos el capítulo 15, verso 5 y 6. ¿Qué dice capítulo 15? Dice 5 y 6. El Señor lo sacó afuera y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Y dice el verso 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. El Señor lo tuvo en cuenta para su justificación.
Y así actúa Dios con nosotros, hermanos. Sale siempre a nuestro encuentro y le da sentido a nuestra vida. Un sentido que nada ni nadie más lo podía dar hasta el momento. Dios da sentido a nuestra vida. Así que la promesa hecha por Dios a Abraham es gratuita. Vemos el capítulo 17, verso 1 y 8. Discúlpenme, pero tengo que leer el texto porque si no, es importante que lo leamos. ¿Qué dice? El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mambré. Mientras, dice el texto, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora más de más calor. Alzó la vista y vio 3 hombres de pie frente a él, ¿no? Y dice el verso 3, y dijo, Señor, si he alcanzado su favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen. Y mientras tanto, verso 5, ya que pasen junto a este siervo, traeré un pedazo de pan para que recobren las fuerzas antes de seguir. Y contestaron, bien, haz lo que dices. Estamos leyendo capítulo 18, me pasé. Verso capítulo 17 dice, alianza con el Señor. ¿Qué dice el capítulo 17? Me salté el 18, bueno, paso al 17. Recupero. Capítulo 17, hermanos. Cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos años tenía? 99. Se le apareció el Señor y le dijo, verso 1, yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé honrado. Verso 2, y haré una alianza contigo, haré que te multipliques sin medida. Verso 3, Abraham cayó rostro a tierra y Dios le habló así, mira, esta es mi alianza contigo, serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. Verso 6, te haré fecundo sin medida, sacando pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones. Y verso 8, les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, la tierra de Canaán como presión perpetua, como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. La promesa hecha por Dios a Abraham es gratuita, unilateral, enfocada a días futuros. Abraham, ante la promesa divina, no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer la promesa, de hacer lo que promete. Por eso Romanos, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, nos recuerda algo muy importante. Fíjense lo que dice Romanos 4. Bueno, voy a tratar de no equivocarme de los capítulos para no hacer más largo. Dice capítulo 4, verso 18. Verso 18. Por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza y así se convirtió en padre de muchos pueblos. Según lo dicho, así será tu descendencia. Y verso 19. No vaciló su fe, aún considerando su cuerpo ya sin vigor. Era un centenario, 99 años, dice el verso 1. Capítulo 17, verso 1. Y el seno estéril de Sara. El verso 20 de este capítulo 4 de Romanos. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que robustecido por la fe, glorificó a Dios. Y verso 21, convencido de que se podía cumplir lo prometido. Su mecha. Hermanos, Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Así pues, Dios actuó en la historia concreta de Abraham, cumpliendo las promesas. Así que, hermanos, así Dios actúa en la historia concreta de Abraham, cumpliendo las promesas, y lo hace también con nosotros. Lo hace también con nosotros. Así que, bueno, vamos a ver ahora, Dios es primero. Es muy importante. El capítulo 22, para mí, del libro del Génesis, siempre lo traigo en mi corazón, sobre todo el verso 8. ¿Por qué? Porque el verso 8, Dios provee. Y vamos a ver qué quiere decir. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 221, te dice qué es la divina providencia. Pero bueno, vamos a ver aquí. Capítulo 22, del 1 al 19. Es la historia, es el sacrificio de Isaac. Sacrificio de Isaac.
Dice, ¿qué dice? Tomen el texto y vamos leyendo. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham diciéndole, Abraham, respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí un sacrificio, el sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Ofrécelo en sacrificio. Verso 3. Abraham madrugó, ensilló el asno y se llevó a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que había indicado Dios. Al tercer día levantó a Abraham. Es interesante ver la narración. Al tercer día levantó Abraham los ojos, divisó el sitio de lejos. Abraham dijo a sus criados, quédense aquí en el asno, yo y el muchacho, y iremos más allá para adorar a Dios y después volveremos con ustedes. Verso 6, Abraham tomó la leña para el holocausto, se la encargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Isaac llevaba la leña. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham en el verso 7, su padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, este verso para mí es una bendición. Abraham le contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá. Lo he aprendido desde mi madre, desde hace 62 años. Dios provee. Dios proveerá, verso 8. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Verso 9. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y amplió la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Verso 10. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Y Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ya he comprobado que después que respetas a Dios, porque no me has negado a tu hijo único, a tu hijo, tu único hijo. Verso 13. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Abraham se le acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Verso 14. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor provee. Por eso se dice aún hoy, el monte donde el Señor provee. Verso 15, desde el cielo el ángel del Señor volvió a gritar a Abraham. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo único. Verso 17, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, todos los pueblos del mundo, dice el verso 18, te bendecirá, nombrará tu descendencia, porque me has obedecido. Y el último verso, Abraham volvió a sus criados, junto a sus criados, y se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Bueno, Dios se presenta ante Abraham. Entonces, un buen día, Dios se presenta a Abraham de nuevo y le dice que sacrifica a su hijo, el hijo que le había dado y que era lo que Abraham anhelaba. Cualquier persona habría negado el sacrificar a su hijo, perdiendo no solo su hijo querido, sino también el sentido de su propia existencia. Sin embargo, Abraham se fió de Dios y obedeció sin dudar. Puso a Dios primero e hizo su voluntad, eligiendo así el camino de la vida. Abraham había visto cómo Dios le había dado un hijo, algo imposible para él y para su esposa. Y esta experiencia de vida fortaleció su fe, eliminaba toda duda. Abraham sabía que Dios había sido y seguía siendo bueno con él y que era muy poderoso, pues había hecho lo imposible para él. Esta es la importancia, hermanos, de tener en nuestra propia vida una experiencia de Dios, porque esa experiencia de Dios hace nuestra fe adulta. Esa experiencia de Dios hace nuestra fe adulta. Si no tenemos una experiencia de Dios, hermanos, si no tenemos un encuentro con Dios, y eso es lo que le estoy diciendo, sobre todo en las nocturnas que estamos leyendo el libro del Padre Ignacio Larrañaga, una experiencia nos cambia. Es como los enamorados, la experiencia del amor, de sentirte amado. Por eso cuando una mujer o un hombre son traicionados por su pareja, sienten que han perdido todo, porque todo lo que tenían su confianza puesta, o cuando pierden una madre o un padre, la confianza en su hijo,
o un hijo en su padre, se sienten. Por eso ves cuántos jóvenes andan en la droga o cuántos esposos o esposas, mujeres, pierden el sentido y hasta cosas que es difícil cuando una persona también toma como decisión el suicidio. Es algo porque perdieron todo. Pero aquí tenemos la razón, hermanos. Aquí tenemos la razón. Una experiencia de Dios hace que nuestra fe sea adulta. Bien, siguiente. Así, pues, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, un ángel detiene su brazo porque Dios no quiere el mal de nadie. Fui a una celebración exequial de un joven de 41 años. Su esposa, cuando estaba yo predicando, me dice, Padre, ¿por qué Dios me castigó? ¿Por qué Dios se lleva a la gente más buena? Mi respuesta inmediata fue, Dios no se lleva a nadie. Nos morimos buenos y malos, nos morimos chiquitos y grandotes, nos morimos ancianos, nos morimos ricos y pobres, nos morimos gordos y flacos. Dios no se lleva a nadie. La muerte es algo natural. Los católicos no hablamos de muerte, hablamos de vida eterna, de vida nueva. Cuando morimos empezamos una vida nueva. Así es, hermanos. Así es. Así que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, un ángel detiene el brazo. Dios siempre detiene ese brazo, porque Dios no quiere el mal de nadie. Se trata simplemente de una prueba de libertad como la que tuvieron Adán y Eva. También la tuvo Abraham. Una prueba que suponía la libertad en Abraham de elegir o no a Dios. Una prueba de amor. Por eso, hecha la elección, el ángel le ordenó, verso 12 de este capítulo, no alargues la mano, dice el ángel, gritando al Señor, no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprendido que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham es el padre de la fe, porque no se fió, porque se fió hasta el extremo y por supuesto Dios no lo abandonó. De esta forma se convirtió en una figura importantísima para nosotros, una figura que nos invita a todos y a cada uno de nosotros a poner nuestra confianza en Dios, hermanos. Poner nuestra confianza en Dios. Así pues, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, pone toda esa confianza en Dios. Muy bien, terminamos con Abraham, pasamos con Isaac. Rápidamente, Isaac. ¿Quién es Isaac? Bueno, Isaac nos dice el verso 25, vamos a ver, nos dice el capítulo 22 que cargó la leña, que cargó la leña, ¿no? Que cargó. Isaac es figura de Jesucristo, hermanos. Pues ambos son hijos de una promesa. Isaac cargó con la leña con la que Abraham iba a sacrificar. Lo iba a sacrificar. Y Jesús cargó con la cruz donde iba a redimirnos. Y ninguno de los dos se opuso a la voluntad de su padre. Pero finalmente, en lugar de Isaac murió un carnero. Y Jesús venció la muerte por la resurrección para nuestra salvación. Dios hizo con su propio hijo por amor a nosotros, lo que por amor a Abraham no le permitió hacer. Isaac era figura de Jesucristo, el verdadero hijo de la promesa y la verdadera descendencia de Abraham. Y la historia de la salvación continuó en Isaac. La historia de salvación continuó en Isaac, pero tuvo dos hijos. Y pasamos a Esaú y Jacob. Entonces, dos hijos. Estamos viendo Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver de dónde salen estos dos muchachos, Esaú y Jacob. Capítulo 25. ¿Qué dice el capítulo 25, verso 21, 34? Dice 21, 34. Isaac rezó a Dios por su mujer, que era también estéril. El Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, quedó embarazada. Pero las criaturas se maltrataban en su vientre y ella dijo, en estas condiciones vale la pena vivir. Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió, dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos se separan en tus entrañas. Un pueblo vencerá al otro y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. Estamos entonces, el mayor servirá al menor. Y verso 24, cuando llegó el parto resultó que tenían gemelos en el vientre. Salió primero uno todo pardo y peludo como un manto y lo llamaron Esaú. Después salió el hermano agarrado con la mano del talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Tenía Isaac
70 años cuando nacieron. Verso 27. Crecieron los chicos, Esaú se hizo un experto cazador, hombre agreste, mientras que Jacob se hizo honrado beduino. Verso 28. Isaac prefería a Esaú porque le gustaban los patos de caza, y Rebeca prefería a Jacob. Un día, verso 29, que Jacob estaba guisando un potaje, volvió Esaú agotado del campo. Verso 30, Esaú dijo a Jacob: déjame comer un poco de esa comida rojiza que estoy agotado, por eso le llamarán Edom. Respondió Jacob: véndeme ahora mismo tus derechos de primogenitura. Esaú respondió: yo estoy que me muero. ¿Qué me importan los derechos de primogénito, perdón? Dijo Jacob. Júramelo ahora mismo. Se lo juró y vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob dio a Esaú pan con guisado de lentejas. Él comió y bebió, se alzó, se fue y así malvendió Esaú sus derechos de primogénito. ¿Ok? Esaú era hijo preferido de Isaac, pero Dios escogió a Jacob. Dios es justo y no le quita la elección a Esaú, sino que un día que venía hambriento de trabajar, Esaú vende a Jacob su primogenitura, por un plato de lentejas calientes. Este pasaje es una llamada a valorar el tesoro de conocer a Dios y no dejarse llevar por los pequeños placeres puntuales, porque finalmente fue Jacob y no Esaú quien heredó las promesas de Dios. Así que, hermanos, Dios respetó la decisión de Esaú. Sabéis que más tarde quiso heredar la bendición, pero fue excluido, pues no tuvo la retractación, por más que pidió hasta con lágrimas. Y esto lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 17. Ya ven que es el verso 12, capítulo 12, verso 17. Dice así: por tanto, fortaleza 12, carta a los Hebreos, sí. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 17. Saben que más tarde, cuando intentó recobrar la bendición testamentaria, fue descalificado y aún lo pidió con lágrimas. No consiguió cambiar la decisión. Entonces, ahí está este texto. De igual modo, nosotros podemos perder la vida eterna si negamos pertinazmente a Dios. Si negamos pertinazmente a Dios, podemos perder la vida eterna. Por eso es importante aferrarnos a Dios y no a los placeres de la vida. Y esa decisión también puede ser irrevocable. Tomamos nuestra decisión, cada uno de nosotros. Bien. La historia entonces de Jacob tampoco fue fácil. Se fue a su casa, se casó, engendró hijos con dificultad y tuvo que huir a la casa de su suegro. Después decidió volver a la casa de su padre y reconciliarse con su hermano. Sin embargo, pese a las dificultades, Dios lo había bendecido y tenía muchos bienes, pues Dios realmente provee. Ya vemos qué es proveer. Veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Proveer, providencia, la divina providencia. Catecismo 3:21 dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir proveer? La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. Catecismo 323, pues Dios los ama libres, por lo tanto respeta la libertad hasta las últimas consecuencias. Nos ha dado Dios poder, voluntad, inteligencia y libertad. Dios jamás va a intervenir en nuestra voluntad. Así que tengan eso muy presente, muy presente. Bueno, entonces provee. Al igual que pese a las dificultades de nuestra vida, Dios nos provee y cuida siempre de nosotros. Así pues, para reconciliarse con su hermano, Jacob envía todos sus bienes y a su familia para
por delante con la intención de ofrecerle regalos a Esaú para calmarlo, para reponer parte de lo que en principio iba a ser para él. Bueno, y lucha contra Dios. Vamos a ver este capítulo 32 del libro de Génesis, versos 23-31. ¿Qué nos narra este texto? Es la lucha contra Dios. Vemos capítulo 32. Rápidamente, hermanos, rápidamente para que no se nos alargue el tiempo, porque yo sé que tienen que hacer la cena y si no, a lo mejor todavía tienen que hacer varias cosas. Dice este capítulo 32. Rápidamente, verso 23-31. Acuérdense, estamos viendo ya este final. Dice, los regalos pasaron delante y se le quedó aquella noche. ¿Sí estoy bien? A ver, capítulo 32, verso 23. Todavía de noche se levantó, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los 11 hijos y cruzó el vado del Yabok, verso 24. A ellos y a cuantos tenía los hizo pasar el río. Verso 25, se quedó Jacob solo. Un hombre peleó, se quedó solo. Jacob se quedó solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Verso 26, viendo que todo le podía, que no le podía, le golpeó la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Verso 27 dijo, suéltame que despunte la aurora. Pero Jacob respondió, no te suelto si no me bendices. Le dijo, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Repuso verso 29, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Verso 30, Jacob a su vez preguntó, dime tu nombre, contestó. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Penuel, diciendo, he visto a Dios cara a cara y salió vivo. Bueno, y Jacob se quedó solo, y estando solo, lucha contra Dios toda la noche, como tú y yo luchamos muchas veces contra Él y nos rebelamos contra su voluntad. Pero Dios le venció. Entonces Jacob reconoció que efectivamente Dios es más fuerte que él y le pide su bendición. Jacob se decide por Dios y Dios le bendice y le da un nombre nuevo. Le da un nombre nuevo. Acuérdense, es muy importante. Un hombre nuevo. Este hombre nuevo es imagen del hombre nuevo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, venciendo al hombre viejo, que es el pecado. Recordemos también lo que significa un hombre nuevo. ¿Qué significa un hombre nuevo? Un hombre nuevo es el nuevo ser que el bautismo engendra en nosotros, libre de ataduras del pecado y capacitado para hacer el bien supremo, amar hasta el extremo, incluso a los enemigos. En la práctica se refiere al hombre que camina por el camino de la vida procurando hacer la voluntad de Dios en todos los momentos de su vida. ¿Y qué es el hombre viejo? Viejo, hombre viejo, es la forma de referirse a una persona que actúa bajo pecado y es lo que todos los hombres hacemos a priori. Es decir, se refiere a todos los hombres que, por los motivos que sean, viven para sí mismos siguiendo el camino de la muerte, incapaces de amar hasta el extremo, es decir, dando su propia vida por los demás. Así que, bueno, ahí tenemos estas explicaciones muy sencillas. Como dice la Escritura, renovaos en la mente y en el espíritu, dice la carta a los Efesios, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 24, 23, 24. El hombre nuevo está hecho a imagen de Jesucristo. Y así lo dice el verso 23. Dice, renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios con justicia y santidad auténticas, dice San Pablo. Este hombre nuevo está hecho a imagen de Jesucristo y al igual que Dios lo hizo con Israel, hará de ti un hombre nuevo si dejas de luchar contra él y aceptas su voluntad en tu vida, que sin duda lo mejor. Bien, hermanos, pues
ya terminamos. Una pequeña reflexión. Dios pidió a Abraham renunciar a su único, porque nada debe usurpar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Y esto es muy importante, porque nada ni nadie puede darte la vida, sino solamente Dios. Por eso es importante renunciar al engaño del maligno. El engaño que el maligno hace sobre ese único. El maligno te dice que lo necesitas para ser felices. Y es lo que estamos viendo. La gente sí, no importa, se va y compra. No, está obedeciendo. Muchos no obedecen. Están prefiriendo. Muchos ya se fueron de vacaciones. Aprovecharon la pandemia para estar de vacaciones. Los que tienen casa de descanso, bueno, pues bendito Dios. Los que no tenemos más que trabajo, pues sí, para poder comer, bueno, pues estamos aquí. Por eso, hermanos, necesitamos solo de Dios. Solo Dios basta, dice Santa Teresa de Jesús. Y solo Dios puede hacer una vida nueva en ti y en mí. Por supuesto, todos tenemos muchas veces un único día de descanso, un único día para convivir. Tenemos un único amigo, solamente tenemos unos padres, unos hijos, no tenemos más. Y por eso podemos justificarnos. Algo o alguien que nos importa y que queremos más que a nadie, incluido Dios. Por eso, ¿cuál es nuestro único? Es la pregunta. ¿Cuál es nuestro único? Y eso es lo que tenemos que reflexionar en esta tarde. Reflexionemos sobre lo que anteponemos a la voluntad de Dios. ¿Qué ponemos ante la voluntad de Dios? Para saber si podemos renunciar a eso y poner a Dios primero sobre ese único que creemos necesitar para ser felices. Te invito a que compartas ahí en los estos. Voy a subir en YouTube estas, a ver si puedo lograrlo subir más tarde para que vayas viendo las imágenes. Están interesantes, así que ojalá lo puedas hacer. Ya terminamos, hermanos, con esta interacción. Revisar los comentarios y compartir las experiencias. Bueno, no tengo aquí mi teléfono para saber qué han comentado, ¿verdad? Para saber qué han compartido, pero bueno, los que se conectaron a través de la página, gracias a todos por conectarse. Bien, vemos algunos comentarios, a ver si hay. Bueno, los que ya tienen ahí, más que no tenía mi teléfono conectado. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, les agradezco. Y en esta interacción, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado trae como consecuencia el desequilibrio interior, la inseguridad, el miedo y la fuga, la separación de Dios y la depravación total del hombre. Esas son las consecuencias del pecado. Así que gracias a todos los que se han conectado en esta tarde. Y bueno, pues ahí están las preguntas también. Voy a mandar las preguntas, no sé si por ahí esté Balbina, para que les mande las preguntas en Face, para que las tengan y las puedan compartir. ¿Y cuál es nuestro único? ¿Cuál es nuestro único? Nuestro único. ¿Cuál es nuestro único? Bueno, esa es la respuesta que vamos a dar cada quien. Y las preguntas para la tarea. 5 preguntas para su tarea. ¿Cuáles son las palabras que definen las etapas de la vida cristiana? 3 palabras, capítulo 12, verso 1 de Génesis. ¿Cuáles son las etapas que definen cuáles son las palabras que definen las etapas de la vida cristiana? Segunda, ¿cuál es la promesa que hace Dios a Abraham? Acuérdate, ¿cuál es la promesa que hace Abraham? Por eso voy a subir estas a YouTube para que las tengan. Tercera, ¿por qué se ha nombrado a Abraham padre? ¿Por qué se ha nombrado a Abraham padre de nuestra fe? ¿No? Dame una cita bíblica ahí para que la tengamos. Verso 4, ¿quién es figura de Jesucristo y por qué? Ya tienen ahí. El hijo de, bueno, y 5, ¿qué significado tiene el relato de la lucha de Jacob contra Dios? Es nuestra lucha, ¿no? Bueno, gracias a todos. Gracias, Balbi. Ahí está poniendo Balbi las preguntas para que las tengan. Y la última diapositiva que tengo aquí es la de, recuerden enviar sus respuestas por WhatsApp
al 55, manda tu teléfono, Balbi, 56 20 58 15 59, y el correo de Balbi, por favor, Balbi-3310, Hotmail, y si se lo mandan, les mandará por Google Drive el material para que ustedes lo tengan y lo bajen en su smartphone o en su computadora, ¿vale? Pues yo les agradezco, con esto termino, de verdad, estoy aprendiendo muchas cosas de estas, pero ahí vamos. De verdad, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga. A los que nos siguen todavía en la noche por completas, nos vemos al ratito, primero Dios. Seguimos en oración y haciendo lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. No alcanzo a leer todos los nombres porque, bueno, pues a ver, rápidamente, gracias a todos ustedes que se han conectado a través de nuestra página de la parroquia de San Antonio de Padua. De verdad, les agradezco a todos ustedes. Por ahí vi varios nombres conocidos. Y bueno, pues según esto, Domínguez, Julieta, gracias. Socorro, Agapita, gracias. Martín Flores, Estela Amador, Balbi, gracias. MA, Angui, HM. Nora, gracias, Norita. Dios te bendiga. Estás en los United. Muy bien, por tu perfil de Face. Y ahora estás malita. Cuídate, por favor. Tolentino Oloy, Socorro Cedillo, Balbi, gracias. Estas las preguntas. Asmin, gracias, comadre, por unirte. Almita Castellán, gracias. Saludos a tu mami. Tide Domínguez, H. Domínguez, Maricela Wed, comadre Janet Espinosa. Gracias, comadre. Gracias, Judith. Gracias. Bueno, Mari Martínez, Ignacia Morales, Virginia. Male Olvera, gracias. Doña Edith, Albina, Pedro Salinas, gracias. Pedrito, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Edith. Are, gracias. Edith, Ignacia, gracias. Bueno, son pocos. Dios los bendiga. Dios la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y acompañe siempre. Amén. Dios nos los bendiga a todos. Gracias.